Buenas tardes, tengan todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos. En esta ocasión, Ilie Soto de la Universidad de Sonora nos hablará acerca de los organismos extremófilos, de los cuales son organismos, pues básicamente que viven en condiciones extremas, tanto de temperatura como de presión, incluso hay algunos que viven sin luz. Entonces, Ilie nos va a explicar acerca de todo esto y muchísimas gracias, Ilie, por venir. Muchísimas gracias por esta charla. Sé que va a estar sumamente entretenida en ocasiones anteriores. En la ocasión anterior que me tocó presentarte, también estuvo excelente la charla que nos compartiste y sin duda esta va a ser una muy buena charla también. Entonces le pido a todas las personas que estén aquí en el Zoom, por favor que apaguen sus micrófonos. Únicamente Ilie es la persona que va a tener el micrófono prendido, al igual con sus cámaras. Igual, las preguntas al final y las preguntas nos las pueden dejar en Facebook, en los comentarios o aquí por medio de Zoom. Y al último las contestamos. Así que, Ilie, te cedo la palabra. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias a todos los asistentes, a ambas instituciones, a la Liga Astronómica de Chihuahua y a Frontline Science Type Team por la invitación y con mucho gusto siempre estaré aquí a la orden para apoyar. Efectivamente, la plática de hoy va a versar sobre organismos extremófilos, son organismos extremadamente interesantes. Cuando uno descubre que existen, empieza a quedarse asombrado por todo lo que soportan, ¿no? Ponle play, pues no distraer acá. ¿Perdón? ¿Hubo una pregunta o algo? Ok. En esta ocasión vamos a ver 3 o 4 puntos nada más, que son los ambientes extremos, la clasificación de los organismos extremófilos, qué prospectos hay dentro de la astrobiología que se están estudiando, sí, y algunas conclusiones. Pues extremófilo, ambiente extremo. Tenemos la maravillosa costumbre, muy arraigada, de medir todo en función de lo que a nosotros nos gusta, ¿sí? Acá hay una pareja tomando el sol en la playa, a gusto, me imagino yo que están planeando su futuro, ¿no? Algo así se ve en la imagen. En ocasiones hasta traen ahí un coco con mariscos, ¿no? Y alguna bebida espirituosa para poder pasar el rato todavía más agradable. También puede ser esa imagen en algún lugar, pues digamos, un poquito menos caliente, como algún bosque, ¿sí? Pero eso es lo que a nosotros nos hace sentir a gusto para vivir. Podemos trabajar, podemos comer, metabolizar el alimento, nos podemos desplazar de un lugar a otro, la reproducción, todas las funciones vitales que tenemos como seres humanos, pues las llevamos a cabo en ambientes que para nosotros son los agradables. Pero no el ser humano es el centro de todo lo que es la vida, ¿no? O los animales o las plantas. Hay organismos, ¿sí?, que soportan condiciones que para nosotros, que para ciertos animales, que para ciertas plantas, no son las ideales para mantener sus funciones vitales. A estos organismos son los organismos extremófilos y esos ambientes son los ambientes extremos. Eh, Esos organismos, que por lo general son organismos unicelulares, por lo general, porque vamos a ver que no siempre es así, ellos han logrado adaptarse a ambientes en los cuales la temperatura, si nosotros nos queremos meter a vivir ahí, no la soportaríamos, no podríamos vivir, pero ellos sí, ellos a esas temperaturas o muy elevadas o muy bajas, ellos pueden realizar todas sus funciones vitales sin perder ninguna capacidad. Ellos en esos ambientes crecen, se desarrollan, metabolizan y se reproducen. Acá quedó. Estos organismos que no solamente se desarrollan, sino que además sobreviven exitosamente a las condiciones más inhóspitas e impensables para la vida, se les conocen como organismos extremófilos. Y no solamente toleran y sobreviven esas condiciones, sino que estas condiciones son necesarias
Ellos necesitan esas condiciones de temperatura, de presión, de acidez, de salinidad, etcétera, para poder crecer y multiplicarse. ¿Cuáles son los ambientes extremos? Hay bastantes. En la Tierra hay infinidad de ambientes extremos y son ambientes que uno se puede decir, ¿cómo puede vivir en aguas que están a más de 80 grados de temperatura? ¿Cómo puede sobrevivir una bacteria? ¿Cómo puede sobrevivir una arquea? Decimos, ¿cómo es posible si para nosotros ya con 40 grados, 42 grados, ya las condiciones se tornan bastante hostiles? Ahora imagínense al doble, ¿no? ¿O cómo pueden sobrevivir organismos a menos 10 grados, menos 20 grados? Organismos que están en el permafrost y hacen todas sus funciones. Nosotros hemos desarrollado tecnología que nos permite sobrevivir. Por ejemplo, hemos desarrollado los abrigos, ¿sí? Hay gente que trabaja allá en Siberia, que en algún momento fueron lugares de cárcel, ¿sí? Fueron lugares de castigo para habitantes de la Rusia, que los mandaban allá a trabajar. ¿Por qué? Como un castigo. Estar soportando todavía, si de por sí aquel lugar es frío, ahora imagínense en la Siberia que está más todavía, por unos lugares más fríos. Entonces el ser humano desarrolló tecnología, la tecnología del vestido, para cubrirse de esa inclemencia de temperatura. Entonces, esos ambientes de altas o bajas temperaturas, de potenciales de hidrógeno muy ácidos, muy alcalinos, o altas concentraciones de sal, altas presiones, incluso altas cantidades de radiación, todos ellos se les conoce como ambientes extremos. Y en todos esos lugares habrá al menos un organismo que esté disfrutando de la vida como si estuviera en un día templadito de playa. Y pongo la playa porque pues me gusta la playa, ¿no? Para mí es una condición ideal en la cual estarían ellos viviendo muy a gusto. Durante la historia del estudio de esos organismos, se puede notar que en los años 60 del siglo pasado, 1960 al 70, es cuando se descubren los primeros organismos extremófilos, ¿sí? Los descubrieron, comenzaron a estudiarlos, y allá en la década de los 80 se utilizó a Thermus acuático para el desarrollo de una técnica que hoy pues es muy común que se mencione, que es la PCR. Posteriormente, en los años 90, estos microorganismos extremófilos fueron utilizados para empezar a desarrollar biotecnología farmacéutica y también en cosmetología. Ya entrado el siglo XXI, se comenzó a investigar sobre carotenoides, que es una enzima producida por organismos que son de ambientes muy salinos, como posibles agentes contra cáncer, ¿no? Los carotenoides. Y de la actualidad, de 2010 para acá, pues ha desarrollado el uso de biotensoactivos. Se extendió también la investigación para su uso en la industria farmacéutica y en los alimentos también. ¿Cuáles son estos? Vamos a ir viendo esos organismos según el tipo de condición que van ellos a soportar. Vamos a hacer un paréntesis, porque hay organismos que soportan una, dos, tres o todas las condiciones, ¿sí? Hay organismos que pueden soportar todas las condiciones que vimos anteriormente en sí mismos. Y hay otros que nada más soportan una y que ahí viven, y los sacamos de ahí, pues ya no logran sobrevivir. Vamos a comenzar con los alcalófilos. Hay que tener en cuenta algo. Los reyes o donde hay más especies de organismos extremófilos está dentro de las arqueas. Es donde hay muchas más. Las arqueobacterias son las que tienen más representación de organismos extremófilos, pero también vamos a ver que hay bacterias, vamos a ver que hay hongos y organismos multicelulares, ¿no? Así conforme a ir pasando la plática vamos a ir viendo. Acá a los extremos de la diapositiva hay dos cianobacterias que ellas soportan ambientes alcalófilos, es decir, que su ambiente
es muy, muy básico. Es decir, su pH es muy alto. Estamos entre 9, 10. A esas condiciones de pH pueden realizar todas sus funciones. Un ejemplo, Nanotrococcus occultus, que se fue estudiado por Roden en el 2022, o sea, muy recientemente aparece información sobre este organismo. Y Alcalicoccus vivensis, si se dan cuenta en su nombre, lleva la condición extremófila, ¿no? Alcalicoccus. Alcali, pues es que está en una condición de pH muy, muy básico, muy alcalino, y tibetensis es en la región donde se encontró, en las regiones de por allá del Tíbet. En la cuestión de la nomenclatura, por lo general, estos organismos que son unicelulares llevan en el nombre la descripción de dónde fueron encontrados o qué condiciones más o menos presentan. Por el otro lado están los acidófilos, es decir, estos presentan una sobrevivencia y unas condiciones idóneas para sobrevivir en ambientes ácidos, todo lo contrario, ¿no? Con pHs menores a 3, que está muy, muy, muy ácido. Nosotros, nuestro organismo produce un ácido que tiene un pH bastante importante, que es el ácido clorhídrico, que es el ácido que está en nuestro sistema digestivo, en nuestra panza, en el estómago. Y no, aquí no hay, en nuestro estómago como tal, no hay bacterias que estén trabajando, pero es para un ejemplo más o menos, ¿no? De lo que es un ambiente muy ácido. Y algunas arqueobacterias van a poder sobrevivir en estos ambientes. Aquí abajo, en esta imagen, Acidobacillus caldus, siempre que ustedes vean esa forma, así como un bastoncito, algo así, bueno, no es bastón realmente, no sé, como un gansito, vamos a decirlo de una manera, ¿no? Y no traigo hambre, o un submarino, ese siempre van a ser bacilos. Entonces, este organismo que se presenta en esta imagen, pues es un bacilo que vive en condiciones muy ácidas. Por otro lado, entramos a otra condición, que es los organismos piezófilos, que viven a condiciones de presión bastante, bastante importantes. Antes se les conocía como barófilos, pero ya se dejó de utilizar ese término y se está usando piezófilos. Por lo general se van a encontrar en el fondo oceánico, donde hay presiones bastante altas. Los niveles van a andar a más o menos entre los 38 megapascales, que son aproximadamente 380 atmósferas. Es bastante, bastante presión la que hay ahí. Si ustedes alguna vez se han sumergido en una alberca o en el mar, se van a dar cuenta o se dieron cuenta que conforme iban bajando, el oído les iba lastimando, ¿no? Es precisamente por eso, por la presión que hay. Entonces nuestro cuerpo no está adaptado para soportar esas presiones y por eso hay ese tipo de daños o de molestias. Pero estos organismos, pues les hace lo que el viento Juárez, ¿no? Ellos pueden estar ahí tranquilamente sin tener ninguna complicación metabólica ni reproductiva. Y también son principalmente bacterias, aunque ya se han encontrado protistas del grupo Xenophiophoria. Los protistas ya son organismos que son eucariotas, ¿no? Ya tienen una célula con un núcleo verdadero y ya tienen otros organelos que en la bacteria no van a existir. Y aquí es algo muy interesante porque dentro de la astrobiología, que es el tema que a nosotros nos gusta, se ha propuesto que el último ancestro común, ¿sí? Luca, así se le conoce, haya sido un organismo piezófilo. Es decir, que una de las teorías es que procedemos de un organismo piezófilo, que desde ahí empezó a surgir lo que ha sido ya la evolución de las diferentes especies a partir de este organismo. Y aquí está Thermococcus barophilus, que fue estudiado por Vanier y Martenson en el año 2013. Otra vez nos damos cuenta de aquí que en su nombre tiene dos condiciones extremófilas, ¿no?
termo, de que esté en un ambiente muy caliente. Cocos, porque es la forma, es un coco, el bacilo vieran como un gansito, este es como una croquetita, ¿sí? Los cocos son redonditos. Y Barophilus, que está, eh, que quiere o que ama o que está a gusto dentro de un ambiente de alta presión, ¿no? Ese es, así es para explicarle el nombre, pues, de lo que es este coco. Vamos ahora a otra condición muy interesante, que son los criptoendolitos, es decir, organismos que están encerrados dentro de rocas. Estos organismos son muy interesantes también. Aquí se pueden encontrar arqueas, bacterias y hongos unicelulares, ¿sí? Principalmente. Algas fotosintéticas, endolíticas, es decir, que viven dentro de las rocas, principalmente del género Crocoxidiopsis. Y hay una muy interesante que se llama Bacillus infernus. Este bacilo fue aislado a 2.700 metros de profundidad. Entonces, en roca, ¿no? En esta, en esta imagen ahí es roca de arena de la Antártida. La Antártida ha sido un lugar muy estudiado para cuestiones de organismos extremófilos. En México tenemos un lugar muy bonito, ya me tocó conocerlo, es Cuatro Ciénagas. En este lugar se hace mucho estudio sobre astrobiología de organismos extremófilos, precisamente, aparte de muchas otras estudios, otras líneas de investigación que hay también, tanto de netamente biológicas como para astrobiólogos, porque es un lugar en el cual se presume que fueron condiciones o que hay condiciones prebióticas, ¿no? Pues, entonces, Cuatro Ciénegas, que está aquí en nuestro país, si algún día pueden visitar, van a quedar encantados del paisaje, ¿no? Que hay ahí en Cuatro Ciénegas, y ese paisaje, todo lo que encierra para que los científicos estén desarrollando nuevos conocimientos, ¿no? La doctora Valeria Sousa es una de las promotoras, si no la principal promotora de Cuatro Ciénegas, y ella trabaja con cuestiones de ecología molecular y cosas de esas. Entonces, ahí es un lugar que tenemos aquí en Sonora. También se han hecho trabajos con extremófilos. El Departamento de Geología de la Universidad de Sonora ya sacó el año pasado, si mal no recuerdo, un geólogo de aquí participó en una investigación sobre extremófilos, también en criptoendolíticos. Entonces, aquí lo interesante es que uno puede decir, pero ¿qué condiciones extremas podría haber en la roca, no? Porque hay rocas porosas, entonces va a estar circulando aire, va a haber ahí en los poros que ahí podrían vivir muy a gusto, podría vivir líquenes, podrían vivir incluso organismos muchísimo más desarrollados evolutivamente. Entonces, uno, pues, ¿qué hay de extremo ahí, no? Bueno, es que no todas las rocas son iguales. Pues. Hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de rocas. Entonces, estos organismos logran poder desarrollarse ahí dentro, ya sea entre las capas de la roca o bien sobre el, los diferentes tipos de mantos que van formando estas rocas, ¿no? Las rocas sedimentarias que están formando por varias capas de material que se van acumulando. Entonces ahí van quedando organismos y que son organismos que sobreviven y pueden hacer todas sus funciones que decíamos en un principio, y por eso se les considera criptoendolitos. Ahora, otro tipo de organismos son los halófilos, que son organismos que les gusta la sal. Mucho, mucho. Ellos están súper a gusto en lagos salados. El Saccharomyphora, que es esta imagen que tenemos aquí, es uno de ellos. Es un actinomiceto halófilo. Este organismo está dentro del reino de los hongos, y él va a vivir a gusto, así como si estuviera en el mejor lugar del mundo,
con una salinidad de una concentración del 10%. Es decir, que imagínense ustedes, tenemos 1 litro de agua, ¿sí? Entonces, a ese litro de agua le vamos a poner 10 gramos de sal y ellos van a estar súper a gusto, no les va a pasar nada, van a reproducirse, sí, me imagino yo a estos honguitos bailando y disfrutando a gusto, ¿no? Dentro de esas condiciones saladas. Y esto lo tenemos en México por toda la zona sur del país. Otro organismo importante y del cual se están haciendo los estudios que les mencionaba muy al inicio de los carotenos, es la microalga Dunaliella salina, que Dunaliella es muy importante económicamente porque es una de las algas que les dan de dieta en estas granjas camarícolas. Entonces, aparte de que por sí misma tiene otras propiedades, eh, hay un artículo que a mí me llamó mucho la atención sobre Dunaliella y esta habla de un crecimiento fuera del ambiente salino, no dentro del ambiente salino marino, sino fuera del agua, y logró adaptarse muy bien y al parecer por ahí estaba relacionada una arañita, ¿no? Eh, Está muy interesante ese artículo también. Y ahí nos damos cuenta cómo un organismo puede sobrevivir también dándose adaptaciones, no de un día para otro, por supuesto, o sea, son adaptaciones que van teniendo una larga espera en el tiempo. Entonces, se pudo determinar eso. Y eso ocurrió en Chile, si mal no recuerdo. No es un artículo viejo, es como del 2005 más o menos. Entonces, el siguiente son los termófilos. Los termófilos van a soportar condiciones de temperatura muy altas, más de 60 grados. Para organismos unicelulares, muchas veces uno puede decir, a ver, ¿cómo 40 grados es una temperatura muy alta si nosotros la soportamos muy bien? Y en ocasiones hay gente que se siente a gusto a 40 grados. ¿Sí? Hay gente que vive muy bien a 40 grados. Pero recordemos que somos sistemas diferentes, ¿no? Entonces, un sistema unicelular o un sistema de poquitas células, pues sí podría una temperatura de ese nivel, sí podría hacerles daño. Entonces, por eso se considera que algunos organismos que están a 50 grados, a 80 grados, ellos sí ya los consideran como extremófilos, ¿no? Eh, la gran mayoría, como les decía en un principio, están dentro de los arqueas. Las arqueas, cuando ustedes así vean el árbol de la vida, se van a dar cuenta que hay un dominio que se llama arquea o arqueobacteria, no es una arqueobacteria. El otro es ya precisamente las bacterias y luego los eucariotas como nosotros. Entonces, pero eso es la generalidad. Se pueden encontrar bacterias, se pueden encontrar hongos, perdón, y se pueden encontrar organismos, perdón, ya muy desarrollados. Entonces, las primeras células procariontes, hay una teoría que dice que posiblemente los primeros procariontes fueron termófilos. Y aquí pues lo podemos enlazar con el organismo piezófilo del cual se cree que era Luca, ¿no? Nuestro último ancestro común. Entonces, si se acuerdan, ese organismo no era una bacteria, sino que era una arquea. Entonces, posiblemente por ahí se fue dando la evolución hasta llegar a los organismos que conocemos ahora. Pero recuerden que pues es una teoría, si no se ha demostrado todavía nada de eso. ¿Qué es lo que hace que puedan soportar esa temperatura? Pues se ha demostrado que tiene una membrana que es muy rica en lípidos saturados. La membrana celular o la membrana que recubre, ¿sí? O que le da estabilidad a los organelos para que no se vayan unos para acá y otros para allá, ¿sí?
nuestro cuerpo tiene células y esa célula tiene una membrana. Entonces, esa membrana está compuesta principalmente de fosfolípidos, ¿sí? Es una bitapa fosfolipídica. Entonces, se ha demostrado que la membrana de estos organismos está compuesta por lípidos saturados. Entonces, esa es la condición que hace que la temperatura no haga la membrana, que no la haga líquida, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que un lípido a las temperaturas es más fácil de desdoblarlo, ¿no? Y el rango de temperatura de estos organismos, como les decía anteriormente, puede llegar hasta los 100 grados, ¿no? Este, esta imagen es de Aquifax aeolicus, y esta imagen fue tomada de C.T. Ratcher. Esta imagen es del 2012. Se me olvidó ahí ponerle, disculpa, no se me olvidó ponerle el 2012. Ahora vienen los organismos termófilos, unos ejemplos. Pyrococcus furiosus, cuando estaba leyendo sobre él me lo imaginaba, pero que se hubiera enojado, ¿no? E incluso llegué a pensar en una bomba molotov, con eso, con tantos flagelos ahí, el colorcito rojo, ¿no? Pero hay bastantes organismos muy estudiados. Pyrococcus furiosus es uno de ellos. Thermus aquaticus, que vamos a hablar un poquito de él más adelante. Thermus thermophilus, Chloroflexus auranticus, Thermococcus litoralis, Pyrodictyum avici y Bacillus sterothermophilus. Todos ellos son ejemplos de organismos que van a soportar altas temperaturas. Algunos de ellos soportan altas temperaturas y altas presiones también. Entonces, vamos a ver el caso de Thermus aquaticus, que es una bacteria importantísima para el desarrollo de mucha biotecnología. La PCR, pues ya se puso de moda, ¿no? Con esto de la pandemia, y la PCR surgió a partir de poder trabajar con este organismo, ¿no? Fue descubierta en 1969 en Yellowstone, que es un laboratorio natural de organismos extremófilos maravillosos. No lo conozco, algún día voy a ir a echarme la vuelta para allá, por Thomas D. Brock. Es una bacteria gram negativa, aerobia y heterótrofa. Quiere decir que necesita oxígeno para sobrevivir y pues se alimenta de otros organismos, no hace fotosíntesis. Y sus condiciones de temperatura ideales para sobrevivir va entre los 50 y 80 grados. Es decir, que, digamos, si nosotros fuésemos cachanillas, pues casi tenemos la habilidad de termos acuáticos, porque en Mexicali sí se alcanzan temperaturas de 50 grados bastante frecuentemente durante el verano. Ella tiene una enzima que utiliza para replicar su ADN, que es la TAC polimerasa. Y esa TAC polimerasa pues va a ser la buena, ¿no? Para lo del PCR. Y la PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa, surge en 1985 por Karim Mullis, es el que diseñó esa tecnología y la utilizó, la toma ahí la TAC polimerasa del ADN de Thermus aquaticus para poder desarrollar la técnica de la PCR. Y esa técnica llegó a revolucionar de forma muy importante la biología molecular. Ahora vamos a ver psicrófilos. Los psicrófilos son lo contrario a los termófilos, es decir, soportan temperaturas bastante bajas. Y aquí, miren, ya encontramos un organismo grande, ¿no? Multicelular, algo que podríamos nosotros ver a simple vista ya, sin necesidad de microscopios, y ellos van a poder sobrevivir y realizar todas sus funciones vitales a temperaturas inferiores de menos 5 grados. Ellos van, las mínimas para su desarrollo serán entre los menos 5 y los 5 grados. Temperaturas óptimas de desarrollo, estas van a estar un poquito más elevadas, que son de 12 a 15 grados, una temperatura máxima de 20. Volvemos a la pregunta que planteaba yo al inicio, pues 15, 20 grados, pues nosotros lo sobrevivimos muy a gusto, o sea, no necesitamos abrigo algunos, ¿no? Otros,
en el caso mío, por ejemplo, yo puedo vivir a 16 grados y no necesito ponerme sudadera ni nada de eso, ¿no? Otras personas sí. Entonces decimos, pero ¿por qué se consideran extremófilos si nosotros los podemos ser bien? Entonces nosotros también somos extremófilos, podríamos llegar a decirlo, ¿no? Pero realmente por las condiciones de su sistema sí es importante, o sí se consideran que están sobreviviendo a una temperatura muy baja, ¿no? Hay dos tipos, obligados y facultativos. El obligado quiere decir que siempre va a ser eso, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos organismos heterótrofos obligados. ¿Por qué? Porque nos fotosintetizamos. Hay organismos, sobre todo algunos protistas, que tienen la capacidad de ser heterótrofos facultativos, es decir, que en ocasiones se van a nutrir de otros organismos y en otras ocasiones van a fotosintetizar. En cambio, las plantas son organismos autótrofos obligados. Para explicar lo que significa lo de obligados y facultativos. Dentro de este grupo de citrófilos vamos a encontrar arqueas, bacterias, hongos, líquenes, insectos vertebrados, como el caso de Bélgica antártica, que es una eh, como hormiga que le llaman, que vive en condiciones de muy baja temperatura. Ahora tenemos los radiófilos. Ellos soportan radiaciones muy altas, de 2200 Gray, por ejemplo, en el caso de Deinococcus radiodurans, y en Thermococcus gamma tolerans, ellos soportan radiaciones gamma de más de 30 kilogray. Entonces, si son radiaciones muy altas, a esas radiaciones nosotros ya definitivamente no lo lograríamos. Entonces, estos organismos se pueden estudiar eh, se, para situaciones de posibles orígenes de la vida, ¿no? En el capítulo anterior que di yo, se trató sobre teorías del origen de la vida, y ahí veíamos que una de las teorías es la teoría de la panspermia, en la cual posiblemente la vida ingresa a la Tierra procedente del espacio a través de algún meteoro, de algún cuerpo que chocó con la Tierra, ¿no? Entonces, esos organismos soportan esas temperaturas, esas radiaciones muy altas, y pues son organismos que se estudian para ese tipo de, de teorías, ¿no? Además, también se estudian para determinados mecanismos que hacen mecanismos moleculares que hagan que esta sobrevivencia pueda ser posible. Pues son cuestiones bastante interesantes. Y a los poliextremófilos, el más famoso de los poliextremófilos es el osito de agua o tardígrado. Este vato es el rey de los extremófilos, porque él soporta, si no todo, casi todo, ¿no? Ellos aguantan condiciones que se presentan en el medio, por ejemplo, una termal oceánica, ahí podemos encontrar un de este tardígrado. Y el organismo va a soportar mucha salinidad, va a soportar alta presión, va a soportar altas temperaturas, y aparte es un organismo muy bonito cuando lo ves al microscopio, pues está prácticamente por toda la Tierra. Hay más de, no hay más de 1000, son descritas 1000 especies de tardígrados. Es decir, que dentro de este grupo, pues hay 1000 tardígrados diferentes que tienen sus características comunes, pero que pueden tener características que son específicas, por eso lo hacen una especie diferente. Los tardígrados se consideran o están dentro del grupo de los egrizoos protostomados, ¿sí? Ellos habitan en musgos, líquenes, helechos, en aguas oceánicas o aguas dulces. Estos ya, si tienes muy buena vista, los puedes ver sin necesidad de microscopio. Ellos tienen la capacidad de entrar en una fase vital que se llama criptobiosis. Nosotros no la tenemos, las plantas no la tienen, otros hongos no la tienen, bacterias no la tienen, pero estos tardígrados sí entran en criptobiosis, es decir, que ellos se
van a una condición de vida latente, es decir, se encriptan y pueden renacer, digámoslo de cierta manera, cuando las condiciones que ellos necesitan vuelven a ser óptimas. Y estos organismos han sido sometidos a exposición espacial. No es especial, ahí fue un error de dedo. Una disculpa, es una exposición espacial. ¿Por qué? Porque aparte también soportan radiación ultravioleta de muy alta intensidad. Una de las 1000 especies, pues aquí la pusimos, que es Ipsibius duyardini, esta imagen es tomada de Guidetti en el 2012, fue cuando estudiaron a este organismo. A mí realmente se me hace muy interesante el tardígrado, pues, por todo lo que se le puede aprender, ¿no? Y pues es un organismo modelo en cuestiones de astrobiología, que es muy, muy, muy utilizado. Entonces, ¿qué se produce? Porque, bueno, nosotros pues estamos en los temas de astrobiología, ¿no? Pero también está otra parte que es muy importante tener en cuenta, que los organismos se estudian para sacarles el máximo provecho para, pues seamos sinceros, ¿no? Para el uso humano. Entonces, por ejemplo, tenemos algún organismo que vive en un ambiente extrema de alta temperatura. Entonces, dentro de la industria farmacéutica, porque la biotecnología, una gran parte de la biotecnología, está enfocada a mejorar la salud del ser humano y por ende también de animales y de plantas, ¿sí? Porque recordemos que hay biotecnología que se desarrolla exclusivamente para las plantas. Por ejemplo, los fungicidas, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, pues destruyen ciertos organismos. ¿Para qué? Pues para que la planta pueda desarrollarse bien y podamos tener alimento, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y muchas veces pensamos únicamente o generalizamos hacia el ser humano, pero no realmente la biotecnología aplica para absolutamente todas las áreas o, digamos, o todos los organismos que, que están presentes en la Tierra, ¿no? Unos como destino y otros como objeto de estudio. Entonces, organismos que son termófilos se estudian para generar antibióticos, antifúngicos y antitumorales, ¿no? Misceláneos, pues ahí pueden ser antifurantes, anticongelantes, antiinflamatorios, antioxidantes, bla, bla, bla. Y por otro lado, se estudian para procesos biocatalíticos, ¿no? Como carbohidratos, proteasas. Los de baja temperatura, y ahí es algo un poquito diferente, nada más se ha logrado tener algunas cuestiones antibióticas y antitumorales. Altas presiones, si nos damos cuenta, en cuestión de farmacia o de farmacéutica, se pueden aprovechar como antibióticos, antifúngicos, antiparásitos, antitumorales y todas las demás cosas que habíamos dicho, ¿no? Antiinflamatorios, antioxidantes, biopolímeros, etc. En alta salinidad está lo que es antibióticos y es muy interesante porque les decía yo muy al principio, cuando vimos los organismos halófitos, que los betacarotenos estaban estudiando para cuestiones de cáncer. Pero pues hay que tener en cuenta que no todos los cánceres producen tumores. Entonces, por eso no se marcó aquí, ¿no? En las antitumorales. Y así como pueden ver ustedes, cada una de las condiciones extremas en las cuales viven esos organismos hacen que para que se adapte desarrollen mecanismos que puedan ser los que soporten esas condiciones. Entonces, esos mecanismos moleculares es lo que se estudia para ver si también, disculpa, voy a tomar un poquito de agua. Perdón, que se pueden aplicar en biotecnologías aprovechables ya sea para el ser humano o para plantas o animales. Entonces, ya para finalizar, es
importante entender que la vida en sí es un fenómeno muy interesante. Como vida, como una definición precisa de vida, aún todavía no se llega. Cuando alguien quiere definir la vida con ciertas palabras, pues va a haber algo, alguna condición que no está encajando. Y entonces, realmente ese conjunto de propiedades que tiene la vida, aún no se puede definir como tal, ¿no? Entonces, una de esas propiedades es precisamente poder eh, emerger posiblemente, o bien una vez que ya está un organismo, que ese organismo pueda soportar las condiciones extremas, que para nosotros, como se ha mencionado, y que debe quedar muy bien claro que para nosotros son insoportables, pero que para ellos son el paraíso, pues se pueda dar y mantener. Entonces ellos se han adaptado a condiciones que son inhóspitas para nosotros, y estas condiciones hacen que sean bastante interesantes para la ciencia. ¿Por qué? Porque pues se ha podido desarrollar biotecnología, porque se ha podido tener una ruta a seguir para determinar o para plantear teorías sobre el origen de la vida, para plantear teorías sobre la evolución de la vida, ¿no? Entonces, eso es lo importante de poder estudiar estos organismos, que tenemos una amplia gama de opciones en las cuales aplicarse. Pues esto ha sido así a grandes rasgos lo que son los organismos extremófilos. Espero que se haya servido de algo la plática, que hayan aprendido un poco, y como siempre pues estoy a su disposición para seguir platicando, ya sea pues por el teléfono o a través del correo. Eh, Ahora sí, esperemos que haya preguntas. Vengan. Muchas gracias por su atención. Excelente, Ili. Muchas gracias. Muy bien explicado y muy buena charla. Te quería preguntar, Ili, entonces el tardígrado viene siendo el organismo más grande que se considera extremófilo. No, si recordamos, esa como hormiguita que vive en la Antártida, ese ya Ah, es ok. un organismo grande, eso ya lo va uno a ver, se le atraviesa así. Bueno, si podríamos andar caminando por la Antártida, ¿no? Se podría tener un encuentro con ella. El tardígrado lo que tiene es que cuando uno tiene muy buena vista, sí podría lograr verlo sin la ayuda del microscopio, porque ya son organismos un poquito más grandes, pero no es el más grande. Excelente, gracias por la respuesta. Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que le quiera hacer a Ili aquí por medio de Zoom? Recuerda que también podemos dejar las preguntas en los comentarios, tanto de Zoom como en Facebook. Sí, bueno, voy a arrancar yo. Quiero preguntarle sobre el famoso lago Vostok en la Antártida, de las cosas que encontraron allí, porque o sea, se dice mucho, pero no veo algo que te explique realmente qué fue lo que encontraron en el lago Vostok. Es que precisamente ese es el asunto tan ambiguo que se ha manejado, ¿no? Que no han dado un informe real de qué es lo que se encontró. Eh, Se sigue investigando sobre eso. La Antártida, siempre el permafrost o lugares, en este caso hablamos de la Antártida. Recordemos que por el caso de los fósiles, el casquete polar norte ha sido muy importante en la zona de allá de Canadá y todo ese asunto. Pero acá hacia abajo, toda esa región, por ejemplo, de la Antártida y puntos vecinos, porque en Chile también hay lugares muy interesantes y se han encontrado cosas muy interesantes, cuestiones de organismos que soportan condiciones muy inhóspitas de vida. Entonces, lo que ha sucedido aquí es precisamente eso, que no han explicado al 100% o no han explicado a detalle qué es lo que se ha encontrado. Y hay que seguir esperando. Excelente, gracias. Bueno, voy a leer aquí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta aquí por medio de Zoom?
Excelente. Entonces voy a pasar aquí en el chat de Zoom, voy a leer los comentarios. Dice L. Dávila, me tengo que retirar, muy interesante, saludos a todos. Y una pregunta de Alejandra, hola, muy interesante charla. La pregunta es, ¿entonces los tardígrados que cayeron en la luna pueden seguir vivos? Sí, sí pueden seguir vivos, pero tenemos que recordar algo, ¿no? Eh, cuando entran en criptobiosis, ellos no necesitan alimentarse, no necesitan reproducirse, pues no hay metabolismo, pues están totalmente encriptados. Es como cuando entamoeba entra en la fase de, que se le llama, se me va el nombre, que se enquista, ¿sí? Como está enquistada, ahí está latente, latente, latente. Se tienen que dar condiciones o en el medio ambiente, ella, sus receptores, dicen, este ambiente ya está propicio para que yo me desenquiste y pueda desarrollar. Y sucede eso. Entonces, en la luna, el tardígrado, pues no va a tener agua, pues y a final de cuentas el agua es fundamental para existir. Entonces, se han quedado ahí hasta donde se sabe, van a quedar en criptobiosis hasta cierto tiempo porque también mueren, pues no son eternos, ¿no? No van a permanecer ahí 1 millón de años y luego si llega a haber condiciones en que haya agua, etcétera, vayan a desencriptarse. Entonces, sí llegan a morir estando en esa condición. Incluso cuando un tardígrado regresa de criptobiosis, su, su periodo de vida tampoco es tan largo. Si sobrevive, si llega a alimentarse, a reproducirse, pero como tal, él no sobrevive mucho tiempo. Eso también es algo que se ha estudiado muy bien. Gracias, Ile. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Bien, Juan Carlos Arbizo aquí comenta en el chat, estupenda plática. No sé si lo mencionaste en la plática, pero ¿cuánto es el tiempo de vida de los tardígrados? Mira, el tiempo de vida, en su ciclo de vida, me imagino que se debe referir a eso, ¿no? Al ciclo de vida. Y el tiempo en sí, yo no lo conozco, ¿eh? No te puedo decir, vive en un mes o 15 días o algo así. Lo que sí lo que sí sé es cuál es su ciclo de vida, pues las fases que tiene, ¿no? Dentro del, para que nazca, se desarrolle la reproducción y luego ya eh, se siga dando el ciclo. Pero en sí, es decir, dura 5 años, un mes, 3 días, no lo conozco. Excelente. Bueno, entonces voy a pasarme aquí a Facebook para ver si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Y me parece que no hay nada. No sé, Carlos, si en el Facebook de Frontline aparece algo, algún comentario, alguna duda. Sí, hay un saludo de David López, que ha estado escuchando, es un muchacho joven que ha estado escuchando toda la charla, allí de México. Un saludo, David. Bueno, Ile, entonces, si no hay alguna otra duda, algún otro comentario, pues yo creo que damos por finalizada esta charla. Muchísimas gracias, como siempre, una excelente charla, muy interesante. A mí, la verdad, lo que más me gustó fueron los tardígrados. Yo creo que a algunas personas de aquí también. Bueno, yo había leído una noticia hace tiempo acerca de que habían revivido unos tardígrados que estaban como en esa especie de hibernación, que me parece que eran 20, 30 o 50 años. No recuerdo exactamente el tiempo, pero sí era muchísimo tiempo. Entonces, puede hacer que puedan incluso hasta durar más, ¿verdad? Sí, es a lo que voy, pues. El entrar en criptobiosis les permite a esos organismos permanecer mucho tiempo. Lo que sí es importante tener claro es que una vez que regresan de la criptobiosis, es decir, cuando ya encuentran sus condiciones adecuadas para sobrevivir, si sobreviven, se despabilan y todo ese rollo, pero no duran tanto tiempo. Es, es lo que se ha demostrado. Tampoco se atreven a decir duran 2 días, duran 3 días, porque pues cada organismo es diferente. Entonces a lo mejor unos nada más se encriptan, dicen hola y pum, se mueren, ¿no? Y a lo mejor otros desencriptan, dicen hola y sacan un poquito más de horas de vida o días de vida y luego ya mueren.
Sí, por favor. Excelente. Bueno, entonces damos por terminada esta charla. Voy a cerrar hasta aquí la transmisión y nosotros continuaremos aquí con la reunión de la liga, nada más para exponer algunos puntos importantes que tenemos aquí de futuros eventos y futuras actividades que vamos a tener. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y nos estaremos viendo en próximas reuniones virtuales. Muchas gracias también a ustedes por la invitación y ahí estamos a la orden, saben, cualquier pregunta, cualquier, igual, si van a visitar por estos lados también para darles su atención. Sí, claro. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego.